Buenas tardes, hermanos, hermanas. Continuamos con nuestro Evangelio de Lucas, avanzando poco a poco, pero sin pausa, intentando, como siempre digo, sacar lo mejor que el Espíritu del Señor nos quiera enseñar. Mirad, estamos en Lucas capítulo 13, versículo de 22 al 30. Jesús había iniciado su ministerio en Galilea, junto al lago de Genesaret. De Nazaret, su tierra natal, su patria, su pueblo, como algunos afirman, donde nació, va y se desplaza hacia el lago de Galilea y visita, tiene su ministerio en aldeas preciosas de pescadores alrededor de ese lago. Y parece ser que su sede central la tenía en Cafarnaúm, cosa que es un poco relativo, porque Jesús era un predicador itinerante. Jesús iba de pueblo en pueblo. Pero el hecho es que se centra, su ministerio se inicia en Galilea. Y desde Galilea lo que hace el Señor es, al final de sus días, de su ministerio, su viaje a Jerusalén, donde sabe, prevé, intuye lo que le sucederá. Allí completará en Jerusalén su misión con su muerte y su resurrección. Según Juan, el ministerio de Jesús, es curioso, el Evangelio de Juan, se desarrolla durante 3 años, porque aparecen 3 Pascuas en el Evangelio de Juan. Antes, 3 visitas, 3 Pascuas a Jerusalén. Antes lo había hecho cuando era pequeño, ¿os acordáis? Cuando la fiesta en que se celebraba la puesta de largo, la mayoría de edad de los niños, y que Jesús acude a Jerusalén con sus padres y es encontrado, se pierde no, los padres lo buscan pensando que se había perdido y en Jerusalén lo encuentran en el templo hablando con los maestros y los sacerdotes. Sin embargo, según los evangelios sinópticos, fue solo 1 año el de su ministerio. Mirar, eso es lo de menos. A mí personalmente no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que por lo menos se hayan recogido lo que se ha recogido de su ministerio en los evangelios. Por eso digo que no nos calentemos la cabeza con esos detalles, que en el fondo son detalles más circunstanciales, con seguramente un trasfondo teológico. El Evangelio de Juan es un evangelio teológico que reflexiona, interpreta la vida de Jesús, curiosamente desde un Jesús glorificado, desde lo alto, y pone en boca de Jesús una serie de palabras que difícilmente él podía haber dicho en su ministerio terrenal, pero que, repito, el intento del Evangelio de Juan es un evangelio teológico, expresar una serie de conceptos para que los hermanos de sus iglesias juánicas captasen y vivieran la fe de esa manera. Juan se le considera un evangelio pneumático, es decir, carismático, aunque a veces tiene retazos gnósticos, es decir, retazos del gnosticismo que fue lo que empezó a florecer paralelamente a la fe de los primeros cristianos. El acento, repito, de Juan es una visión de un Jesús ya en gloria y pone eso, palabras de Jesús elaboradas desde una reflexión teológica. Los otros evangelistas organizan los evangelios desde una perspectiva diferente, más pedagógica, más pragmática, más, diría, y
valga la expresión, a nuestro nivel. Y la diferencia también es curiosa. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que en teoría tendría que llevar el orden de Marcos, Mateo y Lucas, nos enseñan a un Jesús que predica la llegada del reino, mientras que Juan, incluso Pablo, predican, repito lo que he dicho antes, a un Jesús resucitado en gloria. Pero volvamos a nuestro texto, capítulo 13, 22, 30. ¿Y qué dice así? Jesús, dirigiéndose a Jerusalén, pasaba por ciudades y aldeas enseñando. Jesús no dejaba de enseñar. Jesús enseñaba constantemente. Dice, y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Interesante pregunta. Y Jesús, como afirmando que es difícil la salvación, y la prueba está de que no todo el mundo cree, dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, empezaréis a llamar desde fuera diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os responderá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, contigo hemos caminado y bebido y en nuestras plazas has enseñado. Pero Jesús replicará, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que practicáis la injusticia o hacéis el mal. Allí será el llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros, terrible afirmación, seréis excluidos. Vendrán gentes del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y veréis que son últimos quienes eran los primeros, y que son primeros quienes eran los últimos. La interpretación teológica de este pasaje tiene su primera afirmación de que Jesús está hablando precisamente al pueblo de Israel, que son los primeros que reciben la enseñanza y las pautas de salvación que el Señor da desde el Antiguo Testamento y reciben al Mesías y que lo rechazan. Y entonces los gentiles, los paganos, aquellos que no pertenecen al pueblo físico de Israel, por la fe en el Mesías, se unirán a Israel y formarán lo que se llama la nueva Israel. Incluso la nueva Jerusalén que tenemos en Apocalipsis. La pregunta es interesantísima. ¿Son pocos los que se salvan? En el fondo, es decir, es muy difícil salvarse. Y Jesús no lo niega. Al contrario, dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. El entrar y caminar por la puerta estrecha de la salvación, el Señor no oculta la dureza del seguimiento. Tiene un corte personal. La gracia no es barata, es cara. Ya he hablado más de una vez sobre el precioso teólogo Dietrich Bonhoeffer en su libro Gracia cara, gracia barata. Hemos de dejar la comodidad, nos dice el Señor, de una fe
cómoda, gandula, que no está comprometida con un seguimiento serio del Señor. Y ese camino es duro, pero os lo digo de verdad, merece la pena llegar a la meta. Merece la pena seguir ese camino, por duro que sea, porque la meta que nos espera es extraordinariamente hermosa. Casi pienso en ser perseverante en la búsqueda de la salvación, porque la búsqueda de la salvación requiere perseverancia, porque encontrar y alcanzar aquella salvación que nos espera es seguir perseverante. Hay que insistir siempre adelante, aunque veamos que no hay solución a nuestra vida, aunque caigamos 24.000 veces en el mismo pecado. Hay que seguir en la puerta estrecha y, como dice en otro lugar, el camino angosto. Pero esto tiene una consecuencia y una visión preciosa que nos da Jesús. Porque el Señor no se queda con eso. El Señor dice: ay de aquellos que se creen salvos, que dicen: Señor, ábrenos, porque es que resulta que hemos comido y bebido contigo, hemos ido a la iglesia, hemos asistido a los cultos, hemos asistido a las reuniones, hemos comido fraternalmente juntos, e incluso hemos enseñado en muchos lugares. Si nuestra vida es extraordinariamente entregada a ti, pero cuidado, quizás lo sea externamente, pero no lo sea de corazón, y impacta. A mí me sacude cuando contemplo la ignorancia de ellos del Señor. Porque quien ignora al Señor no puede pedir que el Señor no lo ignore. Repito, si tú ignoras al Señor en tu vida, no te extrañe que el Señor te ignore a ti en su presencia. Es lógico, es evidente. El cristiano, el creyente, tiene un conocimiento de Dios, y Dios tiene un conocimiento de Él. Por eso dice: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que practicáis la injusticia, todos los que pasáis la vida haciendo el mal. Porque resulta que han oído la palabra, reconocen que es cierta, incluso la han hecho suya, incluso la han predicado, incluso dan a entender que la viven, incluso parece que son gente santa, perfecta, gente entregada. Pero, y aquí está el gran pero que el Señor nos quiere decir hoy, el corazón está lejos del Señor. El corazón está lejos de Él. Externamente, repito, parecen justos, pero dentro, y permitirme la expresión, son como sepulcros vacíos. Por fuera, muy bien pintados, por fuera blanqueados, por fuera hermosos, pero cuando quitas la lápida, te encuentras con un cuerpo en descomposición, que huele mal y está medio podrido. Y es tan grave esa situación, que incluso será hasta humillante, terriblemente doloroso, el ver que vienen gente
que en teoría no les pertenece el ser del reino de Dios, pero que sí, lo son porque ese reino de Dios ha entrado de corazón en su propio ser. Han entrado ellos, conscientes, entregados en servicio al reino de Dios, y lo hacen asumiendo de verdad el camino que han de recorrer. Y la perspectiva de los que no se salvan es aterradora, llanto y crujir de dientes. Eso es un hebraísmo para decir que es un lugar horrible, un lugar de desespero, un lugar en que no hay esperanza. Así que os pido, hermanos y hermanas, en este corto estudio bíblico de hoy, que aprendamos que con Dios no se juega, que analicemos nuestra propia postura, que veamos si somos capaces o estamos entrando por la puerta estrecha, si estamos caminando por el lado estrecho, por ese camino angosto. Que simplemente que te hagas unas preguntas. ¿Realmente tengo interés por las cosas del Señor? ¿Realmente, y lo voy a decir con meridiana claridad, tengo deseos de asistir los domingos al culto? ¿Realmente procuro venir a las reuniones presenciales de la iglesia? Esto se puede convertir en una puerta estrecha que hay que superar, pero que una vez superada, la bendición del Señor se derrama, porque realmente seguir al Señor es un compromiso real y duro. Por eso en su presencia nos encontraremos muchísimas sorpresas. Gente, personas que realmente pensábamos que no estaban y están. Personas que pensábamos que debían de estar y no estarán. Otras que estarán y pensando que no podían estar. El reino de Dios era una sorpresa, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sorpresas. Quiera que el Señor, que esta reflexión de hoy sobre el Evangelio de Lucas nos haya servido para replantearnos realmente que estar con el Señor, lo primero es una actitud interna que se manifiesta externamente, no al revés. No es una situación externa que después se refleja en el corazón, porque el movimiento de la salvación es de dentro a fuera. De fuera a dentro tiene un peligro, la hipocresía. Que el Señor nos bendiga, pues, y nos siga ayudando a seguir adelante. Amén.